Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ramsés Fernández y yo les voy a hablar acerca de una reflexión o autorreflexión del quinto acuerdo del maestro Miguel Ruiz, en donde en síntesis o a priori nos habla de esta cuestión de dudar pero saber escuchar. Y en las múltiples reflexiones que he tomado de diversos contenidos, todas llegan a una misma síntesis de la información de este quinto capítulo, que más bien viene siendo una conclusión de los anteriores cuatro, en donde en este libro pues se nos menciona de hecho a los anteriores cuatro, y lo cual nos hace pensar que únicamente le hacía falta una conclusión que no nos había dado y tal, ¿no? Yo creo que este capítulo se resume en esa pequeña frase, ¿no? De no hay que confiar del todo, pero sí hay que aprender a escuchar. Y esto lo vemos en el día a día, ¿no? Y principalmente esta reflexión tiene un poco de fuerza o un impacto gigante, específicamente en la sociedad en la que nos desarrollamos, en el siglo en el que nos desarrollamos. ¿Y por qué digo esto, no? Porque tiene relación con uno de los acuerdos anteriores y te habla de las suposiciones, ¿no? Está muy estrechamente relacionado este quinto acuerdo con las suposiciones que tenemos la tendencia de hacer todo el tiempo con respecto a los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, que no nos damos cuenta que este acuerdo de alguna manera es como una resolución de ese acuerdo anterior, ¿no? En donde nos dice que sí, que efectivamente cada persona tiene su versión de su historia, de sus vivencias, de los momentos, sucesos, circunstancias y su contexto. Y que definitivamente las personas te lo van a contar a su manera, a la manera en que ellos perciben la realidad, misma realidad que tú no percibes de igual manera. Entonces nos habla de esto de que si bien tenemos que aprender a escuchar, a prestar atención en el contexto que se nos presenta, en la circunstancia que se nos presenta, tenemos que también aprender a dudar, porque muchas veces el dar un valor inamovible a una versión sobre algún hecho, sobre una vida, sobre una realidad, sobre una opinión, muchas veces nos deja con una verdad incierta. Y lo cierto es que la verdad no es un absoluto que hay que perseguirla. La verdad es relativa y yo creo que podemos tomar tajos de ese mismo concepto y adaptarlos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que el quinto capítulo se resume en aprender a escuchar a las personas que nos rodean. Y yo creo que también podemos, no sé si está correcto este término, pero extrapolarlo a otras situaciones. Y yo creo que es más bien aprender a analizar las circunstancias o los momentos que apreciamos, pero sin darlos como una resolución absoluta. Yo creo que hay que ser muy críticos y ver todos los ángulos de una realidad, de una opinión, de una idea, y ver todos los resultados posibles, lo cual nos hace un poco más objetivos a la hora de opinar sobre alguna cosa, a la hora de elegir alguna cosa, a la hora de escuchar a alguien, ¿no? Y siempre está esta típica situación en la que nos vemos rodeados casi siempre estos dilemas en los que escuchamos la opinión de algún ser cercano, de algún amigo que queremos respecto a un asunto en específico, y muchas veces tomamos dicha opinión como una verdad absoluta que no podemos cambiar. Y lo cierto es que muchas veces en este tipo de circunstancias se involucra más de una opinión. Y lo cierto es que la perspectiva cambia mucho cuando tienes las diversas opiniones respecto a ese mismo suceso. Y yo creo que el maestro Ruiz, de manera bastante brillante, sutil e inteligente, nos da este mensaje de que siempre podemos dudar de lo que nos dicen. Y lo cual no nos hace malas personas, ni mucho menos nos hace gente sin criterio. Yo creo que hasta nos hace gente con mucho criterio el hecho de poder analizar crudamente los hechos y la realidad y poder ser objetivo en la opinión que emitimos basándonos en los diversos ángulos del suceso que se nos presenta. Y yo creo que todos los análisis que he visto llegan a esa misma conclusión de perspectiva. Este es mi corta reflexión acerca del quinto acuerdo. Espero les guste mi opinión a quien sea que vea esto. Y nada, yo soy Ramsés Fernández, estudiante de la licenciatura de Administración. Espero les haya gustado.